Muy buenas tardes. Queremos suplicarle, si usted tiene su Biblia a la mano, que la abra con nosotros al Hechos capítulo 27. Vamos a leer versos 9 al 10 y luego pasaremos a ver los versos 21 al 37. Hechos capítulo 27, versos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pasamos a los versos 21 hasta el verso 37. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echados las sondas, hallaron 20 brazas, y pasados un poco más allá, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. El verso 37, y éramos todos las personas en la nave 276, y ya satisfechos alargaron la nave echando el trigo al mar. Querido Padre Santo, te pido la calma, la tranquilidad, la serenidad que solo tú puedes dar. Toca este cuerpo frágil, débil, esta mente que tiende a embotarse, y despéjanos. Habla los corazones, las mentes, edifícanos. Si hay personas no salvas, sálvalas en el nombre de Cristo y perdóname. Amén. En esta ocasión quisiéramos hablar sobre el tema: un hombre de Dios sobresaliente. God's outstanding man. El apóstol Pablo fue un prisionero por causa de su lealtad a Cristo. Siendo que había apelado a César, él fue llevado a Roma para comparecer ante el emperador. Paul was a prisoner because of his loyalty to Christ. Now, since he had appealed to Caesar, he would be
he was being taken to Rome to appear before the emperor. El viaje por el Mediterráneo fue en el peor del tiempo del año. Sin embargo, el capitán de la nave supo que Pablo no era un prisionero ordinario y le concedió ciertas libertades en la nave. The voyage over the sea was being taken in the worst time of the year. However, the captain of the ship seemed to know that Paul was not just an ordinary prisoner, so he gave him certain liberties on the ship. Pablo le aconsejó al capitán que no emprendiera el viaje, pero el capitán ignoró el consejo y emprendió el viaje solo para confrontarse con una de las peores tempestades descritas en la Biblia. Paul took it upon himself to advise the captain not to sail, but the captain ignored his advice, set sail, and ran into one of the worst storms described in the Bible. Usted puede ver nuevamente los versos 13 al 20. You can read verses 13 to 20. They were in great danger for many days, fearing for their lives, and ship, the sun and stars were not seen, and the tempest swept through backward and forward at its will. Luego Pablo prácticamente asumió el mando. Then Paul practically assumed command. Versos 21 al 25. He said to the passengers and crew, God has spoken to me and has told me what is going to happen. The ship will be destroyed, but no harm will come to us. We will arrive safely on shore. Pablo les aconsejó qué acción tomar. Esta vez sí le obedecieron y finalmente llegaron a una isla llamada Malta. La nave fue destruida, pero la tripulación no pereció. Paul advised them what action to take. They followed his advice this time and finally arrived at Malta. The ship was broken to pieces, but all those on board were saved. Todas las personas en la nave fueron 276. Pero pregunto, ¿quién fue la persona más distinguida, sobresaliente? No fue el centurión, ni el piloto, ni el patrón de la nave, sino el pequeño predicador llamado Pablo, el humilde seguidor de Cristo Jesús. There were 276 men in the ship, but who was the outstanding man on board? It was not the captain, not the pilot, not the centurion, but the little preacher named Paul, a humble follower of Jesus Christ. Estimada audiencia, en tiempos de crisis se necesita un hombre distinguido, sobresaliente, alguien que asuma la responsabilidad, que haga las decisiones sabias que guían a otros. In times of crisis, an outstanding man is always needed, someone to take over, to make wise decisions, to guide others. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Son muchos los que pregonan cada cual su propia bondad, mas ¿quién hallará al hombre fiel? Most men will proclaim every one his own goodness or virtue, but a faithful man who can find? Todo asciende o se cae en el liderato. Everything rises or falls on leadership, dijo el doctor D. Robertson. Vamos a ver lo que el liderazgo es. Siempre acumulando conocimiento de aquellos que lo rodean,
compilando la información y compartiéndola a los seguidores. La verdadera habilidad para dirigir es un don de Dios. Puede ser afilada, pero es originalmente de Dios. Always gathering knowledge from those around you, compiling the information, and returning to the followers. True leadership ability is a gift from God. It can be honed, but it is originally from God. Isaías 9:16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. But the leaders of these people cause them to err, and they that are led of them are destroyed. Jeremías 3:15. Y os haré pastores según mi consejo, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Los líderes piensan porque son líderes porque piensan. Leaders think. They think because they are leaders, and they are leaders because they think. Paul Parker said that. Un líder ha sido definido como uno que sabe el camino, camina por el camino y muestra el camino. A leader has been defined as one who knows the way, goes the way, and shows the way. Someone said that. El hombre que sigue a la multitud nunca será seguido por la multitud. A man who follows a crowd will never be followed by a crowd. El que quiera ser grande debe ser ferviente en sus oraciones, valiente en sus principios, firme en sus propósitos y fiel en sus promesas. He who would be great must be fervent in his prayers, fearless in his principles, firm in his purposes, and faithful in his promises. La civilización está en peligro cuando a aquellos que nunca han aprendido a obedecer se les da el derecho de mandar. Civilization is in danger when those who have never learned to obey or given the right to command. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Not a novice, that means a beginner, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El orgullo es la piedra sobre la cual muchos se tropiezan. Pride is the stone over which many people stumble. Bob Jones Sr. said that. El hombre que humildemente se postra ante Dios, de seguro caminará rectamente delante de los hombres. The man who humbly bows before God is sure to walk upright before men. Pablo fue el hombre sobresaliente en la nave. Veamos algunas de las cualidades del hombre de Dios. Paul was the outstanding man on the ship. Let's look at some of the qualifications of God's man. Número 1. El hombre de Dios piensa seriamente. God's man thinks prayerfully. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo medita para dar respuestas, pero la boca de los inicuos rebosa de cosas malas. Proverbios 14:8. La ciencia del hombre prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La sabiduría del hombre prudente está en entender su camino, pero la necedad de los insensatos es el engaño de ellos mismos.
Pensar es el trabajo más difícil que hay y es probablemente la razón por la que muy pocas personas se ocupan en ello. Thinking is the hardest work there is, which is the reason so few engage in it. Henry Ford said that. Aquí vemos a Pablo estudiando el tiempo. Él pensó que no era el tiempo apropiado para navegar. Here we see Paul as he studies the weather. He thought that this was the wrong time to sail. Hechos 27:21. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Él siempre fue así, nunca se precipitó, pensó y oró antes de hacer las cosas. He was always like this. He didn't rush into things without thinking them out and praying before them. Proverbios 20:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Proverbios 25:8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, les fatuidad y oprobio. Juan 7:51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Cuando Saulo de Tarso fue convertido, cayó en tierra y quedó ciego y estuvo en Damasco 3 días sin ver y no comió ni bebió. En esos 3 días él pensó seriamente y eso cambió todo el curso de su vida. When he was knocked down and blinded on the Damascus road, he had 3 days of blindness in which to think things over, and this changed the whole course of his life. Pablo no se apresuró al ministerio. Él pasó 2 años en Arabia a solas con Dios y sus pensamientos. Then he did not rush into the ministry. He spent 2 years in Arabia alone with God and his thoughts. Oh, cómo necesitamos cristianos con la mente de Cristo. 1 Corintios 3:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Proverbios 6:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Thinking men are needed today. We need Christians with the mind of Christ. Por ejemplo, veamos el aspecto espiritual. Por todos lados vemos a las multitudes vagando sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, perdidos
y caminando hacia el infierno. ¿Por qué? Porque nunca piensan en su condición espiritual ante Dios. Just think the spiritual realm. For example, on every side there are hundreds of people who are on the road to hell. Why? Because they never gave any thought to their spiritual condition before God. Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Luego hay muchos cristianos, miembros de iglesias, que nunca acuden a los servicios, no leen la Biblia, no oran, se les olvida que aún han sido perdonados. Segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. There are hundreds of Christians, church members, who never go to church, who never give to the cause of Christ, who live as if they had never met Christ. They ought to stop and think about what the Lord has done for them. Out of their gratitude, they should say, no longer will I neglect my Christian duty. ¿Por qué muchos cristianos frecuentan lugares que no deberían de acudir? Porque no piensan en el poder de la influencia. Nadie vive para sí y nadie muere para sí. Ningún hombre es tan insignificante como para estar seguro que su ejemplo no puede dañar. No man is so insignificant as to be sure his example can do no harm. Lord Clarison said that. Bacon dijo, el conocimiento es poder. Y la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Bacon said, knowledge is power. And the Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. Hosea 4:6. El hombre de Dios busca el conocimiento de Dios. Luego, cuando lo obtiene, actúa en conformidad a dicho conocimiento. So God's man seeks knowledge from God. Then when he obtains that knowledge, he acts accordingly. Pablo tuvo una palabra de Dios y actuó inteligentemente. Paul had a word from God and he acted intelligently. Hechos 27, 22 al 25. Necesitamos desarrollar el espíritu de optimismo basado en las promesas preciosas de Dios. We need to develop the spirit of optimism based upon the precious promises of God. Número 2. El hombre de Dios se distingue por su confianza en Dios. God's man is distinguished by his faith. Hechos 27, 22 al 25 y Hebreos 11:6. Hay una gran diferencia entre un consentimiento o confesión, reconocimiento, aprobación mental y una fe real genuina. There's a great deal of difference between mental assent and really believing a thing. ¿Cuántos de nosotros que decimos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, en verdad lo creemos? ¿Cuántos de nosotros consentimos mentalmente que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la creemos con nuestros corazones? How many of us who claim to believe the Bible as the Word of God really and truly believe it? How many of us give a mere mental assent to it rather than believing it with our hearts and souls? Cuando confiamos en Dios, nos refugiamos en Él. When we trust God, we take refuge on Him. Ruth 2:12.
Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dice el Salmo 63:7. Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando confiamos en Dios, nos apoyamos en Él. When we trust God, we lean on Him. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando confiamos en Dios, esperamos en Él. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Oseas 12:6. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. La fe no hará que el sol salga más pronto, pero hará que la noche parezca más corta. Estoy hablando con una persona que está desesperada por la situación por donde pasamos. No te suicides. Lo mejor que puedes hacer es poner tu confianza y tu fe en Cristo Jesús. Hazlo y el Señor que te bendiga.